Bienvenidos. Estamos en la clase en la cual vamos a encontrar las características principales de una función a través del criterio de la primera derivada, y lo vamos a hacer evidentemente de una manera manual para luego pasar a resolver y validar estos resultados obtenidos a través del programa GeoGebra. La función que toca desarrollar está dada en los siguientes términos: f de x es igual a x al cuadrado más 4x más 3. La función, por lo tanto, es e. En general, el primer paso que nosotros tenemos y toca realizar es encontrar la primera derivada. Por lo tanto, hacemos símbolo de la primera derivada será, en este caso, la derivada de x al cuadrado es evidentemente 2x y la derivada de 4x es 4. En este caso, más 4. La derivada de una constante evidentemente es 0. Por lo tanto, el primer paso está dado al encontrar la primera derivada. El segundo paso es igualar a 0 esta primera derivada, es decir, colocamos y' igual a 0. Igual a 0. Por lo tanto, queda, en este caso, 2x, más 4 igual a 0. Si nosotros evidentemente resolvemos esta ecuación y encontramos el punto crítico, tenemos el resultado siguiente. En este caso, x ha de ser igual a menos 2. X igual a menos 2. Este para nosotros es un punto crítico. Una vez que hemos igualado a 0 la primera derivada, justamente con el objetivo de encontrar el punto crítico, estamos en condiciones de determinar si este punto crítico encontrado presenta un mínimo, un punto mínimo o un punto máximo. Para eso, lo que hacemos es un análisis de signos y decimos que en la primera derivada vamos a reemplazar un número menor al punto crítico encontrado. En este caso sería menos 2 y por lo tanto un valor menor sería, por ejemplo, el menos 3. Y entonces decimos 2 por menos 3 más 4. El resultado que obtenemos es menos 2. Ahora lo que hacemos es encontrar un valor, en este caso en la primera derivada, pero con un valor mayor al punto crítico encontrado. Por lo tanto, en y' un valor puede ser, en este caso, el menos 1 y diremos 2 por menos 1 más 4 y obtenemos un valor de más 2. En este sentido, lo que nosotros tenemos que hacer acá es un análisis de signos, es decir, en este caso, por ejemplo, tomar en cuenta estos dos valores, ¿no? Esos dos valores
que acabamos de obtener, sobre todo en el signo. En este caso vamos a decir que si primero se presenta una desigualdad, un valor con signo negativo y luego con signo positivo, decimos que esta función presenta un punto mínimo. Un punto mínimo. Evidentemente, en caso contrario, cuando los valores son distintos, es decir, primero se obtiene un más y luego un menos, evidentemente se trata de un valor, en este caso se trata de un valor que presenta un valor máximo, ¿no? De un punto máximo. Una vez que nosotros hemos logrado determinar que se trata de un punto mínimo, lo que hacemos es encontrar ese punto mínimo. Y por lo tanto lo que hacemos es reemplazar en la función original ese punto crítico encontrado, es decir, menos 2. Y entonces diremos, en la función original, diremos menos 2, ¿no?, elevado al cuadrado más 4 por menos 2 más 3. El resultado que obtenemos es menos 1. Es decir, se presenta un valor mínimo cuando x toma menos 2, el valor mínimo es menos 1. Ahora estamos en condiciones de ver cuando la función decrece y crece en los intervalos respectivos. Podemos manejar una recta real, que en este caso ha de tener representar en una recta real los valores. Es decir, lo que hacemos es, acá tenemos una recta real de números reales y lo que vamos a hacer es, en este caso, colocar la función que describe el punto mínimo, en este caso el punto crítico, y colocamos 2x más 4, ¿no? Esa es la función que vamos a tomar en cuenta, y entonces vamos a decir lo siguiente: si nosotros lo que hacemos es despejar de este resultado como lo hicimos acá, encontramos que en menos 2 existe un valor de 0 en menos 2, ¿no? En menos 2. Acá colocamos, por lo tanto, que en este caso sería menos 2. Evidentemente, más aquí se encuentra el 0. Acá tenemos más infinito y evidentemente acá está menos infinito. Por lo tanto, para nosotros en general corresponde que, como ya hemos visto, que en el valor de menos 2 la función se hace 0, el punto crítico encontrado en su primera derivada. Por lo tanto, si nosotros asumimos valores, en este caso mayores que el menos 2, como por ejemplo el menos 1, el 0, el 1, se presentan valores de tipo, en este caso para nosotros, de tipo positivo. Más y más. Si se presentan valores menores al menos 2, es decir, el menos 3, el menos 4, etc., la función empieza a generar valores de tipo negativo, ¿no? Negativos. Y entonces se concluye lo siguiente, que en la primera derivada, cuando los signos son negativos, se dice que la función decrece.
y en caso contrario, cuando los signos en la primera derivada son positivos, se dice que la función crece. Por lo tanto, se puede decir que esta función, decrece, ¿no?, en el intervalo de menos en este caso de menos infinito desde menos infinito hasta, en este caso, el menos 2. ¿No? Y en general, esta función crece, tiene un crecimiento en el siguiente intervalo, desde menos 2 hasta más infinito. Una vez que hemos encontrado los intervalos en la cual esta función crece y decrece, ¿no?, en general podemos hacer una gráfica que nos permita encontrar más o menos las características de esta determinada función. Y entonces podemos decir lo siguiente, ¿no? En general, esta función, como hemos indicado, en menos 2, en el valor de menos 2, acá, en menos 2, presenta un valor mínimo en menos 1, ¿no? En menos 1. Si nosotros hacemos que, por ejemplo, para encontrar las intersecciones con el eje X, si nosotros hacemos que X sea igual a 0, concluimos que Y va a ser igual a 3. Y si nosotros, en otro caso, hacemos que X al cuadrado estamos escribiendo la función X al cuadrado más 4X más 3, igualamos a 0, obtenemos que los valores para X son X igual a menos 3 y X igual a menos 1. Por lo tanto, la gráfica que tiene esta función tendría el siguiente comportamiento. En este caso, con los datos que hemos logrado obtener, acá tuviéramos el valor de menos 3, acá tuviéramos un valor de 3 en Y, y entonces tendría este comportamiento. ¿No? Tendría este comportamiento. Eso quiere decir que en general esta función, como habíamos visto, esta función decrece desde el menos infinito hasta el menos 2, y desde menos 2 tiene un crecimiento hasta más infinito. Con lo cual estaríamos encontrando las características, en este caso, de la función Y igual a X al cuadrado más 4X más 3. Gracias. Vamos a encontrar las características de una función utilizando GeoGebra
Y por supuesto vamos a utilizar el ejercicio anteriormente resuelto de forma que podamos comprobar y validar los resultados encontrados. En general, en la celda de entrada, lo que vamos a hacer es colocar la función que estamos queriendo encontrar todas sus características y que tenía que ver con x al cuadrado más 4x más 3. En general, GeoGebra ha graficado la función, ¿no? Y lo que ahora, según los pasos y procedimientos al momento de encontrar las características de una función, era encontrar, por ejemplo, en primer caso, la primera derivada. Por lo tanto, en entrada nosotros tendremos que colocar el comando derivada, y en este caso vamos a encontrar la derivada de esa función. La función que nosotros hemos tomado en cuenta es f de x. Le damos enter y evidentemente la derivada es 2x más 4, ¿no? En general, GeoGebra también ha graficado la derivada, y ahora lo que podemos hacer es encontrar, bueno, las raíces en este caso, ¿no? Podemos colocar resuelve y colocamos en este caso la ecuación, que para nosotros sería f de x, ¿no? Que en este caso sería menos 2, ¿no? Hemos resuelto esta ecuación que implica la primera derivada. Pero también pudo haber sido posible encontrar haciendo clic en esta opción, en este botón de GeoGebra, el cual nos presenta muchas características, siendo una de ellas, por ejemplo, encontrar las raíces, ¿no? E intersecciones de esta función. Y le decimos en este caso, y la damos clic acá. Evidentemente ha encontrado las intersecciones tanto con el eje X, en este caso con el eje X, y está sosteniendo que para cuando X sea 0 también será 3 en el eje Y, ¿no? En este caso también es posible encontrar los puntos máximos y mínimos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, para eso lo que hacemos es encontrar estos extremos. Y hacemos también clic sobre la función que nosotros estamos queriendo encontrar. En este caso dejamos de graficar la derivada y le decimos que encuentre el punto máximo o mínimo en este caso. Como ustedes se dan cuenta, nos ha graficado en este caso el punto mínimo, el punto D, ¿no? Que se da en menos 2 y en menos 1. Queremos un poco agrandar y darle cierto color, podemos colocar como un color rojo, ¿sí? Y de alguna manera el tamaño del punto. También podemos indicarle que no solo nos muestre el nombre, sino el valor también. Y entonces hemos encontrado también ese punto mínimo. En este caso también decimos que en este sector lo que hacemos es colocar un texto y podemos decir, acá diremos que esta función decrece, ¿no? Decrece entre menos, acá podemos encontrar menos infinito hasta menos 2. La función decrece en ese intervalo. Y en general, esta función crece en el intervalo desde menos 2 hasta más, le damos en avanzado, infinito. Esta función crece en ese intervalo, ¿no?
con lo cual estamos encontrando prácticamente todas las características de esta función. Miren que como el programa GeoGebra realmente nos ofrece muchas posibilidades al momento de encontrar las características de una función, y como habíamos visto estamos validando todos los resultados anteriormente encontrados.